¿En qué página uno busca todas las grabaciones? Em, Nosotros tenemos un canal de YouTube. Nosotros al final de esta sesión, si quiere, vamos a pasar los enlaces por el grupo. Y pues ahí se pueden meter a ver las grabaciones de todas las sesiones. Hasta el Sí, momento como para llevamos, echar un repaso, sí, como para echar un repaso. claro, sí, señor, hasta el momento llevamos hasta la fase, la sesión uno de la fase 3. La sesión uno también fue dividida en tres partes. Entonces ahí ya pueden encontrar los videos. Ah, bueno, listo, gracias. Vale, vale, Listo. con gusto. Ustedes son tan amables y me confirman si están viendo las diapositivas, la pantalla de las diapositivas. Sí, ahí se ve la, Sí, la claro. pantalla, la diapositiva, pero se ven las letricas muy pequeñas, se ve como muy lejos. Ahí Ahí ya sí, ahí, pueden. ahí sí. Listo, Sí, listo, claro. perfecto. Entonces, bueno, vamos a iniciar. No sé si ustedes recuerden que pues en la sesión uno el último tema que vimos fue los tipos de antenas, ¿sí? Y pues mencionamos ah, algunas de las antenas más importantes que tenemos para el tema de las telecomunicaciones. Mencionamos la omnidireccional, mencionamos las antenas direccionales, sectoriales. eh, ¿Y por qué lo hicimos? Aquí viene como la explicación. Nosotros vimos tipos de antena y también vimos patrones de radiación y vimos la forma en la que cada antena radia su señal y que pues estas formas pueden ser llamadas patrones de radiación, ¿verdad? Pues vamos a profundizar un poco en este tema de patrones de radiación. Mm, Primero, pues entremos a cuestionarnos qué es un patrón de radiación. Entonces, mm, ¿alguno me quiere decir qué piensa cuando oye este término, patrón de radiación? Bueno, yo les puedo colaborar. Eh, un patrón de radiación, explicado de una forma sencilla, es la forma en que una antena va a distribuir la señal en el espacio, ¿sí? ¿Y qué señal? Pues dependiendo de lo que esté transmitiendo, ¿verdad? En este caso, podríamos poner un ejemplo y es nuestra señal para obtener nuestro servicio de Internet. Eh, entonces, nosotros tenemos, bueno, una de las antenas más importantes, como ya estamos viendo en pantalla, es la omnidireccional, que va a repartir la señal en todas las direcciones. Y el ejemplo o la analogía que nosotros podemos dar es una bombilla, ¿sí? Una bombilla que, pues, cuando se enciende, vamos a poder recibir la luz en todas las direcciones. También vamos a tener la antena tipo sectorial y esta va a distribuir la señal de manera concentrada, ¿sí? Va a concentrar la señal en un ángulo. Y el ejemplo o la analogía que podemos relacionar con esta antena o con este patrón de radiación es un foco. También vamos a tener la antena parabólica o direccional
y esta va a enviar la señal a un punto en específico. Entonces, si va a enviar la señal a un punto en específico, pues decimos que va a ser ideal para largas distancias. ¿Por qué hay diferentes tipos de antena? Pues porque se vio la necesidad o surge la necesidad eh, teniendo en cuenta que podemos tener diferentes tipos de escenario. Podemos tener que dirigir exactamente la señal a una casa, por ejemplo, o simplemente nos va a servir eh, dejar la señal difusa o que se reparta en todas las direcciones, ¿sí? Dependiendo de para qué nosotros vamos a utilizar esta señal. Entonces, mm, vamos a decir entonces que también la antena omnidireccional va a ser muy importante porque va a transmitir la señal en 360, ¿sí? Cuando nosotros decimos la antena omnidireccional va a emitir señal en todas las direcciones, nos referimos a 360 grados. Se dice que va a ser ideal esta antena omnidireccional para cubrir áreas cercanas, ¿sí? Entonces, mm, podemos decir o podemos dar un ejemplo y es una antena que esté en el centro de una vereda, ¿sí? Entonces ahí, digamos que una antena yo ubico el punto de emisión de la señal en el parque de mi vereda y ahí los que vayan al parque van a poder tener acceso a mi servicio de internet. Ese podría ser un ejemplo, ¿sí? Ahora, vamos a decir también que una antena direccional, entonces, pues ya sabemos que va a enviar la señal a un solo punto o dirección, pero esta tienen que tener en cuenta que va a ser, va a permitir un mayor alcance. Entonces, ¿cómo podríamos usar una antena direccional? Pues podría ser enlaces entre torres o entre dos puntos lejanos, ¿sí? ¿Por qué? Pues, bueno, nosotros ya los que tenemos nuestras juntas instaladas, un, un ejemplo podría ser un punto a punto en el que yo quiero dirigir exactamente mi señal a mi segundo punto de alcance, ¿sí? Mi otra antena. ¿Para qué? Para formar un enlace un poco más largo. Em, También vamos a tener nuestra antena sectorial y vamos a decir que esta antena sectorial va a cubrir zonas específicas y va a ser tipo un abanico. Y aquí justamente la podemos ver en pantalla. Va a ser el patrón de nuestra antena sectorial. ¿Por qué vamos a hacer como más énfasis en esta antena? Porque esta es la antena que nosotros estamos usando en nuestras juntas. Es decir, que este es nuestro patrón de radiación. No va a ser 360 grados, como nos podemos dar cuenta, pero tampoco es un patrón de radiación tan cerrado. Miren que alcanza a cubrir lo necesario para, para pues tomar un ejemplo, para un hogar. Y se puede lograr, dependiendo de la configuración de nuestra antena, un poco más de alcance según los grados que nosotros queramos cubrir. ¿Esto para qué? Porque en el caso real, nosotros no vamos a tener un solo hogar, sino que vamos a tener varios hogares. Y
necesitamos ampliar este patrón de radiación. Ahí es que entramos a jugar nosotros con esta configuración. Entonces, dependiendo de la dirección en donde vayan a estar la mayor parte de hogares, a esa dirección primero vamos a apuntar porque ese es el objetivo de tener una antena sectorial. Apuntamos en dirección de la mayor cantidad de hogares posibles y ahí empezamos a jugar también con los grados que queremos que cubra nuestro patrón de radiación. Aquí empieza a emitir la señal y se han dado cuenta que muchas veces no tenemos una antena, una P en este caso, sino que vamos a tener varios APs. ¿Por qué? Pues porque quizá en un punto vayan a haber 10 hogares. Es un ejemplo, puede que haya más, pero vamos a hacerlo con 10. En un punto X vamos a tener 10 hogares, pero en otra dirección podemos tener otros 10 hogares, ¿sí? Como son antenas sectoriales, pues se trata de que se puedan apuntar lo más preciso posible la señal, por lo que yo no puedo estar corriendo mi antena para cubrir los otros 10 hogares. Por eso es que se ponen más APs, ¿sí? Esta es la razón. Así nosotros vamos a cubrir o a tratar de cubrir los 360 grados, pero apuntándolos en donde nosotros queremos o a donde nosotros queremos que llegue nuestra señal. Y así es la dinámica o cómo vamos a jugar con los patrones de radiación. Entonces, veamos un momento nuestra diapositiva. Eh, vamos a ver importancia, entonces eh, es muy importante evitar el desperdicio de señal en zonas no habitadas, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, es que entonces por lo mencionado hasta ahora, nuestra antena omnidireccional pues cubre ya de una vez los 360 grados. Entonces, ¿por qué? Hagámonos la pregunta, ¿por qué no usar una antena omnidireccional y usamos una antena sectorial? Cuéntenme ustedes qué opinan de esto. Porque lleva la señal a más larga distancia la sectorial. Cambio la unidireccional reparte a 360 grados, como un bombillo o una luz. En cambio, el otro es como en forma de un ángulo que lo lleva a larga distancia. Sí, correcto, esa es una de las razones. Eh, vamos a ver qué más razones se les ocurren. Por favor, don Luis Alberto, adelante. Bueno, mientras don Luis Alberto se prepara, ¿alguien más quiere participar? ¿Por qué razón nosotros entonces no usamos una antena omnidireccional, sino que decidimos utilizar una antena sectorial o varias? Por la cantidad de hogares que hay. Entonces, mientras más hogares, pues se necesitan más AP sectoriales. Bueno, pues estas razones que doña Yadira ha dado son muy válidas
y también se pueden conectar con lo que hablábamos aquí de evitar desperdicio. Eh, Además de las razones que ha dado nuestra compañera doña Yadira, mm, si yo utilizara una antena omnidireccional, pues yo no podría cubrir en específico los hogares que yo quiero, sino yo mando la señal a la loca y si quizá hay un hueco, o sea, un hueco me refiero a un espacio en donde no hay hogares, pues la señal se estaría perdiendo, ¿no? Habría un desperdicio de señal en zonas no habitadas. Y esto también es lo que se quiere evitar. Entonces, con nuestras antenas sectoriales, nosotros sí podemos cubrir, entre comillas, una zona o un espacio de 360 grados, pero enfocado en los hogares que nosotros queremos cubrir. Esa es la diferencia. Y claramente, pues se logra con la distancia lograda con estas antenas sectoriales, pues se logra cubrir una mayor cantidad de hogares. Y también, pues vamos al punto de mejorar cobertura donde viven los usuarios, que también decimos que, por ejemplo, haciendo la comparación con una antena omnidireccional, entonces, pues decimos que no es tanto el alcance, es decir, que tendrían que estar lo más cercano posible a la zona de emisión de señal, los hogares. Y pues tampoco se trata de esto. Utilizando o tomando la decisión de hacer un diseño con una antena sectorial, mejoramos la cobertura en los hogares. Y bueno, nada, pues aquí tenemos en el dibujito de la pantalla, pues nuestra estructura básica de, de nuestra junta, ¿sí? Tenemos nuestro nodo principal, que es este pedazo donde dice antena. Aquí va a estar nuestra antena o nuestras antenas sectoriales y vamos a tratar de cubrir todos los hogares beneficiados. Eh, Esto en cuanto a los patrones de radiación. Entonces, vamos a hacer algunas preguntas antes de tomar la explicación de los estándares ya de la IEEE 802.11. Vamos a preguntarles a ustedes, pues, ¿por qué es importante entender qué es un patrón de radiación y cómo funciona? ¿Qué me dicen? Disculpa, ¿nos puede repetir la pregunta, Como la ingeniera? pregunta, como la pregunta. Claro, claro, sí. La pregunta es, entonces, después de haber visto cómo funcionan los patrones, para qué sirven, ¿por qué piensan que es importante que nosotros veamos este tema aquí en la capacitación? ¿Por qué es importante entenderlo? Bueno, digamos que voy a cambiar la pregunta para que podamos interactuar. Eh, ¿Qué pasa si yo elijo mal la antena? ¿Qué pasa si yo a pesar de saber esto, bueno, no, digamos que no lo sé, porque si lo sé, pues no, lo más probable es que elija bien mi antena, pero si yo no sé esto, entonces yo quizá pueda elegir mal mi antena. ¿Qué va a pasar con la cobertura, con el servicio? Uno sería no llega el servicio, otro sería estaría muy lento el internet, algo así. Claro, sí, pues es que es probable que si yo elijo mal mi antena,
Si ¿no? si yo elijo mal mi antena, puedo presentar quizá una señal débil. La percepción de la señal no va a ser la misma en los hogares que estén cerca a la antena que los hogares que estén lejos. Ahora podría ser también que se generen interferencias debido a la cantidad de hogares si yo elijo mal mi antena o que haya, como lo vimos anteriormente, un desperdicio de señal. Y no es la idea. Entonces, es por eso que es importante que nosotros sepamos los tipos de antena y los tipos de patrones de radiación, cómo se emite o la forma en la que se emite la señal. Ahora, mm, Vinieron una va, pregunta, sí, sí, una adelante, por pregunta, favor. mire, ¿por qué, por ejemplo, buenas tardes, porque, por ejemplo, un hogar que está cerca del nodo principal, o sea, de la antena, la señal es como que menos, o sea, le llega la señal menos a ese hogar que está cerca de esa antena que aquella que está más retirada, más lejos, porque ocurre eso de que hay hogares que mientras la antena está más retirada, la señal pues de Wi-Fi es como que es mucho mejor. Ya, entonces, qué depende eso? Que te agradezco, ingeniera. Don Alcibiades, pues teniendo en cuenta que nosotros no usamos una antena omnidireccional, sino una antena sectorial, eh, ¿por qué digo esto? Porque si hubiéramos utilizado una antena omnidireccional, pues diríamos, uy, eh, sería el caso contrario, ¿no? Que los hogares que están más cerca deberían, idealmente, claro está, recibir Ujú, mejor señal, ¿sí? En el caso sí, de usar una antena sectorial, pues nos permite que esta situación no pase. Y no debería ujú, depender de mi antena sectorial que pase el caso contrario, el caso que usted me está diciendo de que pareciera que que la señal que de un hogar que está más cerca a la antena es, ujú. es peor que la que Entonces, está lejos. Entonces, no ah, debería ser o no dependerá de mi antena como tal, sino que ya habría que evaluar casos del escenario en específico, como por ejemplo obstrucciones, como por ejemplo inclinación del terreno. Todas estas cosas también ujú, podrían afectar a la recepción de señal en un lugar que está más cerca de la antena que la que está más lejos, pero no depende como tal ya de la antena. Del patrón de ujú, radiación no va a depender. ya, te agradezco. Listo, don Alcibiades. Eh, bueno, entonces, pues para terminar este tema, vamos a recordar los errores más comunes. Y me gusta hacer énfasis en esto porque no se trata de alcanzar más cobertura mm, de mala manera. Y un error muy común es pensar que al subir la potencia de la antena, nosotros vamos a coger mayor señal o mejor señal, eh, porque pues puede incluso el subir la potencia, el hecho de subir la potencia generar es más ruido, no mejor señal. Entonces, es un error común pensar que entre más potencia yo le dé a mi antena, pues va a ser mejor la señal. No necesariamente va a ser así. Eh, y pues podemos caer también en generar interferencias a los demás servicios
que tenemos alrededor y no se trata de esto. También otro error muy común es que la antena no esté bien ubicada, que también habría que evaluarlo y tenemos que tenerlo en cuenta, sobre todo porque muchas antenas, bueno, no es que no esté bien ubicada, de pronto es que también la antena se puede mover, entonces, como son antenas sectoriales que pueden ser enfocadas en una dirección, pues hay que estar muy pendientes del apuntamiento que lleva nuestra antena, de que esté en dirección al receptor. Tanto el receptor como el transmisor tienen que estar en sintonía para que se pueda llevar a cabo la comunicación. También, pues otro de los errores más comunes es no tener en cuenta los obstáculos, lo que hablábamos con don Alcibiades. Muchas veces no es cuestión del patrón de radiación de mi antena, sino que hay que evaluar ah, las obstrucciones que hay a mi alrededor y también eh, cómo está ubicado o inclinado la inclinación del terreno en cuanto o a comparación del punto en donde está mi antena. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta también para realizar pues un buen diseño de nuestra red. Ahora, José, ingeniero, disculpe. O sea, cuando se desapunta, por ejemplo, en un hogar, usted sabe que de pronto el internet muestra, ¿no? Que está fuera de eso ocurre porque cuando se desapunta, o sea, que sale del direccional, el hogar que está apuntando, por decir un ejemplo, el número 1, un ejemplo, el 3 y el internet nada, ¿a qué se deberá eso de que se desapunta? pues don Alcibiades, lo más común no van a ser en todos los hogares porque depende como ¿Sí? tal de cómo se haya hecho la instalación de nuestro CPE, por ejemplo. Mm, Ujú. en algunos casos hay unos que están más expuestos al viento y puede que se corran un Sí, sí, poquito. Por un poquito que se eso, corra, sí. entonces Ujú. ya va a haber afectado el servicio. Entonces, hay que estar muy pendiente también de ese apuntamiento. No necesariamente va a ser en todos los hogares, pero puede pasar. Es probable que pueda pasar porque están expuestos a factores como viento y Viento, pues exacto. Sí, quizá lluvias muy fuertes que lo puedan mover, pero sobre todo es el viento. sí, sí. Bueno, gracias, le agradezco. A usted, don Alcibiades. Bueno, también otra de las cosas que vamos a abordar es los estándares IEEE. Em, ¿Por qué es importante? Bueno, ya nos vamos a dar cuenta. Entonces, ya les voy a poner la diapositiva. Eh, Nosotros tenemos que los estándares IEEE nos sirven para identificar qué tipo de servicio es el que nosotros tenemos, ¿sí? ¿Y qué es IEEE 802.11 y por qué vamos a hacer énfasis en él? Entonces, el estándar IEEE 802.11 es un conjunto de normas que definen cómo funciona el Wi-Fi, específicamente Wi-Fi. ¿Por qué decimos que Wi-Fi o por qué abordamos el Wi-Fi? Pues porque es el servicio con el que nosotros vamos a trabajar en nuestra junta, ¿sí? Entonces, en palabras simples, nosotros vamos a tener con nuestro estándar 802.11 diferentes tipos o diferentes versiones de Wi-Fi.
porque va a ser importante, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que las diferentes versiones van a tener diferentes eh, características como velocidad, alcance, estabilidad, compatibilidad. Y es lo que vamos a ver entonces ahora. El principal estándar es el 802.11b. Entonces, es uno de los más antiguos. El B es uno de los más antiguos. No va a tener tan alta velocidad como los actuales o como los más nuevos, por decirlo así. Va a tener un poco de menos velocidad y pues ya casi no lo usamos. Ese ya casi no se usa. También eh, la evolución entonces va a ser 802.11g, es un poco mejor que el B, pero aún seguía siendo limitado. Así, este estándar siguió mejorando mm, y pasamos al 802.11n. Esta ya es una versión muy común, sobre todo en zonas rurales, y pues usa nuestras bandas del 2.4 GHz y 5 GHz. Este estándar se va a caracterizar por tener un buen equilibrio entre enlace y velocidad. Y pues como bien se sabe o lo vamos a saber, este es uno de los más usados en muchas comunidades, ¿sí? Ahora, seguimos evolucionando, pasamos al 802.11ac y este va a tener la característica de alta velocidad. Entonces, va a ser más rápido. Funciona en 5 GHz, en la banda de 5 GHz, y se caracteriza por tener menos interferencia. Aún con estas evoluciones vamos a seguir subiendo, vamos a evolucionar a nuestro estándar de 802.11ax, y esta ya va a ser un Wi-Fi de sexta generación. ¿Qué se pretende con este Wi-Fi? Pues más eficiencia y más capacidad. Es más moderno, se debe tener mejor manejo de muchos usuarios y se espera que sea más eficiente. Esto lo repito en escenarios ideales, ¿no? No tenemos en cuenta obstrucciones o demás que tengamos en un escenario real. Pero digamos que el estándar se va a caracterizar eh, estos factores que les estoy diciendo. Entonces, ¿cómo podemos hacer una analogía muy sencilla para que entendamos lo de los estándares? Entonces, eh, digamos, es como los celulares. Un celular antiguo funciona, pero va a ser un poco más lento que uno más moderno, ¿verdad? Pues ese es como el patrón que tenemos. Y pues el celular más moderno también vamos a tener que va a soportar más aplicaciones y mayor cantidad de aplicaciones y aplicaciones igualmente más modernas, ¿sí? Como cuando nosotros tenemos un celular viejito y queremos abrir WhatsApp en él, hay algunos que no soportan WhatsApp, por ejemplo, mientras que los más modernos sí lo van a soportar. Esto mismo va a pasar con nuestro Wi-Fi. Entonces, pues en relación con la comunidad, eh, no todos los equipos van a soportar todos los estándares, ¿sí? Sobre todo los que tenemos para dar uso en nuestras zonas rurales. Ahora, si hay equipos viejitos, la red puede volverse lenta. ¿Por qué? Porque no van a soportar
sino los estándares más viejitos. Em, y es muy importante y por eso es que se van a dar cuenta que nosotros no vamos a tener en nuestra junta equipos de diferentes marcas, diferentes características tecnológicas y técnicas, porque es muy importante usar equipos que sean compatibles entre sí, ¿sí? Y es muy difícil que, Ingeniera, discúlpeme un momentico. sí, Qué pena, una pregunta. Mi nombre es Luis Alberto Reyes, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda de Monja, el municipio de Moniquirá. sí, A ver, señor. nosotros tenemos un inconveniente aquí porque los equipos que nos enviaron son equipos que ya salieron de vigencia hace más de 5 años. Y nosotros posiblemente ese problema que tenemos de comunicación es debido a eso. A nosotros nos habían prometido equipos de última tecnología o equipos de punta y estos equipos ya están, hay unos que dicen 2015. Entonces, nosotros estamos en ese dilema. En estos momentos, esta semana, por ejemplo, acá en nuestra junta, prácticamente, entonces, quisiera que por favor, ingeniera, me explicara esa situación. Gracias. Eh, sí, es muy común pensar que quizá un 2015, si nosotros ingresamos a la configuración de los equipos, nos podemos dar cuenta que estos soportan el estándar más utilizado entre todos los equipos difusores de Wi-Fi, que es el 802.11n. Todos estos equipos lo soportan y es los equipos que nosotros destinamos justamente para nuestras zonas rurales. ¿Qué necesitamos? Básicamente que el equipo soporte trabajar en nuestra banda de 2.G y de 2.4G y de 5G. Eso es lo que necesitamos de nuestros equipos. No es necesario algo más porque todos los equipos tienen iguales características y si nosotros llegáramos a tratar de trabajar, por ejemplo, con un equipo que soporte 802.11ac, ¿sí? Pues estos equipos ya no serían tan útiles en zonas rurales porque van a trabajar más que todo con bandas de 5G. ¿Qué va a pasar? Que es que no siempre 5G va a funcionar en nuestras zonas rurales. El dispositivo tiene que tener la capacidad de que si él no trabaja en 5G, si siente, pues por explicarlo de alguna forma más familiar, si el equipo siente que él no funciona en 5G, él mismo se tiene que pasar a 2.4G. Y así él va a elegir a esta banda y va a poder generar una continuidad en nuestro servicio. ¿Qué pasa si yo trabajo con un equipo que trabaja solo en 5G? Pues probablemente las veces que no haya cobertura en 5G por X y razón, pues mi servicio se va a interrumpir y esta no es la idea. Los equipos que tenemos en campo son o tienen la manera de trabajo que nosotros necesitamos, ¿sí? Es, es una manera de trabajo pensada para que se trabaje en ambas bandas, 2.4G y 5G, y pensada para zonas rurales. Eh, bueno, digamos que eso en cuanto a nuestro estándar. Ah, ahora vamos a tratar de hacer un ejemplo práctico. Si una P entonces trabaja en 802.11 AC, pero los celulares son muy viejos, no van a aprovechar toda la velocidad.
¿Ustedes qué opinan de esto? Después de lo que hemos visto, de la pregunta que nos hizo nuestro compañero, ¿qué opinan de esto? ¿Esto es verdad? Si una P trabaja en 802.11 AC, pero los celulares están viejos, ¿qué opinan de esto? Pues que hay incompatibilidad en el equipo, el celular pues ya no tiene la capacidad para, para soportar para soportar la AP, que es más moderna y pues no la va a soportar. Exactamente. Y aquí podemos sacar o sea, todo lo acumulativo en lo que hemos visto en todas las capacitaciones. eh, y es los canales, ¿sí? Probablemente un equipo que sea más viejo tenga un canal que no va a soportar toda la velocidad que tiene otro equipo que va a trabajar con mi estándar 802.11 AC, ¿sí? Entonces recordemos de qué se trata el 802.11 AC. Ya dijimos, es más rápido, es más moderno, va a funcionar con 5G y probablemente vaya a tener menos interferencia. ¿Pero qué pasa con los equipos más viejitos? Que quizá no vayan a tener la capacidad ni siquiera para soportar 5G, ¿sí? Un equipo muy viejito. Entonces, pues por más de que yo tenga una demasiada velocidad en mi AP que trabaja con 802.11 AC, pues mi celular, que es más, no va a poder aprovechar toda esta velocidad que me ofrece este equipo. Bueno, hasta ahí hemos finalizado la parte 1 de nuestra sesión 2. Y pues abro el espacio para preguntas. Inge, yo tengo una pregunta. Bueno, si Diga, quieren vayan compañero. levantando la mano y yo les voy dando la palabra. Vamos con Wilber, por favor. Vale, Inge, muchas gracias. Inge, usted al principio nos hablaba de la antena radiación. En un punto hablaste que pues la antena pues funcionaba apuntando hacia el pueblo. Si hay alguna antena específica para compartir los 360 grados, resulta y pasa que en nuestra vereda, bueno, sí, en nuestra junta, tenemos un sector muy poblado, pero asimismo al otro lado, quisiera decir a la mano derecha, tenemos un centro poblado y hacia el lado izquierdo también tenemos otro sector poblado. En ese caso se podrían colocar dos antenas radioacción o sí, radioacción o una antena de 360 grados. Otra, Pues sí, sí, adelante, Wilber. Bueno, te voy respondiendo la primera pregunta. ¿Nosotros qué vamos a tener entonces? Una antena omnidireccional que es la que transmite a 360 grados y una antena sectorial que es la que estamos utilizando en nuestra junta que va a transmitir, eh, si no estoy mal, tiene la capacidad hasta 180. eh, Igual es graduable, se puede graduar dependiendo de el ancho que tenga, o el área de cobertura que necesitemos cubrir. Eh, ¿Qué pasa? No es viable utilizar una antena omnidireccional para cubrir
un sector solamente de hogares. ¿Por qué? Porque va a pasar lo que hablábamos, que se va a perder señal, que van a haber lugares en donde no hay hogares y de igual manera va a haber cobertura. Y de eso no se trata. Lo que se trata con, con un buen diseño es perder la menor cantidad de señal posible y la señal esté distribuida a el lugar donde nosotros necesitamos tener cobertura. En resumen es eso. O sea que digamos que no sería viable yo querer cubrir los hogares con una antena omnidireccional por esto y también porque hablábamos al principio de que con una omnidireccional sí se realiza una cobertura de 360 grados, pero no va a generar tanta distancia o no va a cubrir a tanta distancia como lo hace una sectorial. Entonces, probablemente vamos a tener el problemita este de que vayan a experimentar mayor calidad del servicio a las personas que están más cerca de la antena omnidireccional que las que están más lejos. Podría pasar, obviamente, en casos ideales. Mm, entonces, por eso tampoco es ideal usar estas antenas. Lo que hacemos para hacer lo que tú dices, en el escenario que tú planteas, es coger las sectoriales y digamos que vamos a tener, a ver si puedo dibujar, permítanme un momento, voy a abrir Paint. Ahí ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, Listo. Voy a tratar de hacer un dibujito aquí en Paint para poder explicarte mejor. Entonces aquí va a estar mi antena. Bueno, mi soporte, digamos mi soporte de la antena, que a veces es así, pues yo la dibujo así como para mayor facilidad, pero pues a veces pues la de nuestra junta es un mástil telescópico, ¿verdad? Entonces ya sabemos. Eh, y aquí va a estar mi antena sectorial. Nosotros ya en este punto ya somos capaces de pensar como, vamos a tener un pensamiento técnico. Entonces, vamos a empezar hipotéticamente con una antena. Ahí yo entonces tengo mis hogares aquí. eso, correcto. Y en la parte de atrás, pero tengo otro sector poblado. Entonces, en ese caso se colocarían dos antenas. Exactamente. Ahí es donde entramos ya a decir, ah, bueno, entonces yo por acá tengo un lugar donde yo voy a cubrir estas casitas. Entonces, claro, mi patrón de radiación va a ser tipo así, ¿cierto? Sí, correcto. Pero entonces yo también voy a querer cubrir estas casitas que están acá. Sí, a eso me refería. Ajá. Entonces ya es donde yo entro a jugar con mi otro P. ¿Por qué? Pues porque pues es que, eh, ay, perdón. ¿Sabes por qué le hago esa pregunta? Porque pues ya los técnicos están aquí en mi vereda y ellos pues eso es lo que me explicaron, que ellos van a dejar instalando solo las casas que se pueda alcanzar, entendí eso, con una sola antena y pues la otra pues dijeron que era más después. Ahí es donde pues entré en como, no sé, como inconforme. Claro, sí. Entonces,
¿Por qué te explico esto? Justamente esto que estamos haciendo aquí es lo que se hace cuando se realiza el estudio de viabilidad técnica. Entonces, todo esto se evalúa. ¿Qué pasa? No estoy diciendo que este sea un escenario que se dé en tu vereda o en tu junta, pero es un escenario común. Y es que, ¿qué pasa? Que pues probablemente entonces, si están así, pues muy fácil, yo cubro esto, pero esto es un escenario ideal, porque qué tal que entonces yo tenga aquí una montaña, entonces pues no voy a poder hacer esto, ¿no? Es uno de los escenarios. ¿Por qué? Pues porque ya hemos visto en las anteriores capacitaciones que por más que mi señal tenga la capacidad de rodear un obstáculo, pues no va a lograr direccionarse exactamente a estas casitas, ¿sí? Debido al obstáculo. Sí, En- entiendo. entonces, entonces, todo eso, la idea es evaluarlo. ¿Y evaluarlo en qué? Cuando ustedes les dicen, ah, es que vamos a hacer un estudio de viabilidad. Todo eso es lo que se evalúa en este estudio. Entonces, no es solamente tampoco ir poniendo antenas por ponerlas, sino que si vamos a considerar poner una nueva antena, debe ser viable, debe tener un objetivo, ¿sí? Si vamos a poner una antena, pero de todas formas no vamos a lograr que se cubran los hogares que a nosotros nos hacen falta sea por un obstáculo, por inclinación del terreno o X y motivo, dependiendo de la junta, entonces es ahí cuando vamos a decir que no es viable. Bueno, entiendo. Una última pregunta. ¿Sí me Sí, sí, escucha? dale vuelta. Sí, te escucho. Y, y muy cortico. ¿Y a cuántas distancias tiene el alcance, o sea, la frecuencia? ¿Cuántos metros alcanza la frecuencia? ¿Metros Wilber, o kilómetros? no, si no estoy mal, son kilómetros, pero ese dato tan exacto no te lo tengo, pero te lo voy a tener en la próxima clase. Ok, vale, muchas gracias. Eso era Vale, todo. sí, yo lo averiguo, Wilber. Eh, Vamos con Luis Alberto, por Mire, favor. sí, gracias, ingeniera. Mire, nosotros tenemos un inconveniente acá en nuestra junta por la topografía del terreno. Acá nosotros tenemos 3 repetidoras instaladas, pues haciendo pues cuenta con la del nodo, ¿no? Resulta que esas antenas a nosotros, esa cantidad no nos está dando el cubrimiento y nos falta aproximadamente casi un 40% para dar cubrimiento al proyecto, a lo que se presentó, lo que se trabajó inicialmente en los estudios que hicieron. Entonces, nosotros estamos acá por esa parte, estamos un tanto preocupados porque las personas tal vez en alguna oportunidad, ellos tenían un servicio pues particular de internet. Hicimos que se retiraran pues con el ánimo de que se afiliaran a nuestro proyecto. eh, y resulta que no ha sido así, no ha sido posible. Por lo menos nos faltan mínimo dos repetidoras más para poder cubrir, porque apenas ahí tenemos 34 aproximadamente de las 50 y nosotros no vamos a poder subsistir, no vamos a poder cumplir a Internexa en la parte económica con eso, pues porque eh, va a ser un costo más alto y las empresas particulares están cobrando más barato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se nos están retirando, algunos suscriptores que habían antes se están retirando, están volviendo nuevamente a
las empresas particulares y nos estamos quedando con sin afiliados por la situación de la topografía del terreno y la falta de cubrimiento. Esa era mi pregunta. Sí, señor, pues lo mismo que le decía el compañero Wilber, dependiendo del terreno, del escenario como tal, de la junta, pues justamente los compañeros hacen el estudio de viabilidad y es ahí donde deciden si cubren más hogares o definitivamente no es viable. No es porque no se quiera, sino porque no se va a lograr la cobertura a dichos hogares. Entonces, bueno, ahora sí ya, si tú quieres saber en específico eh, lo que le pasa a tu junta, ahí sí ya te diría que te comuniques con el coordinador de la zona para transmitirle la duda. Sí, ¿Sí puedo, ingeniera, Inge? ya se han hecho las respectivas solicitudes y se les ha explicado. Los técnicos que han estado acá, excelentes, pero pues ellos no pueden mientras no haya el apoyo de la coordinación o de INRED para que haya mejor cubrimiento, pues nos vamos a quedar y el proyecto se nos va a ir al piso. O sea, porque no, lo que le comentaba, no vamos a alcanzar a, a recolectar pues los recursos para poder pagar la Internexa. Lo otro que Internexa que no está presentando muchos problemas porque pues nos están dejando sin señal. Entonces, esas son cosas, han sido cositas que se van juntando y el proyecto está perdiendo credibilidad. Gracias. Inge, Vale, muchas gracias, don Luis. Sí, adelante, Wilber. vale, a nosotros nos pasa muy a lo contrario lo que dice el compañero. No sé si usted me podrías orientar a hacer esta orientación. Resulta y pasa que en nuestra junta pues habíamos 110 inscritos y eso que así como cuenta el compañero, nosotros hicimos cortar a otros que tenían internet con otras empresas y ahora nos llegaron que es que 60 equipos nomás y entonces la mitad están quedando por fuera y pues los técnicos dicen pues que ellos no saben de eso. Pues no sé en ese caso a ver si me podrías dar la orientación. ¿Qué pasa? Porque así como dice el compañero, pues este proyecto está perdiendo la credibilidad. ¿Qué pasaría en ese caso? Listo, sí, señor. Pues entonces ahí sí me toca transmitirles al coordinador de la zona. Ustedes me pueden hacer el favor y darme de nuevo los nombres de sus veredas. Wilber, ¿cuál es que es tu vereda? Sí, Resguardo Yunguillo, municipio de Mocoa, departamento Putumayo. Y el otro compañero, don Luis Alberto. Vereda de Monjas, municipio de Moniquira, Boyacá. Ah, Monjas. Ok, ok, sí. Listo. Eh, Don Luis Alberto y don Wilber, yo pues lo único que puedo hacer, ya lo saben, es escalar esto y pues también les voy a pasar el número del coordinador de la zona para que ustedes le transmitan la duda que ustedes tienen. Vale, muchas gracias, le agradecemos. Con mucho gusto. Bueno, yo ya voy a dar por finalizada esta reunión, voy a parar la Disculpe, grabación. disculpe, ingeniera. ¿Es don Alan, el coordinador?